Ok, este sería el segundo video de la serie Mi Sanador no es un muerto. Mi Sanador es el que resucitó. Y en el primer video pudimos ver que a través de la Biblia tenemos promesas maravillosas de Dios, donde Dios se nos ofrece a nosotros como nuestro médico, como nuestro sanador. Como Dios muchas veces puede, conforme a su voluntad, Él mismo hacer sanidades directamente de Él en nosotros. Sanidades que son milagrosas, sanidades que son sobrenaturales. Cuando los médicos, cuando la medicina, la ciencia, cuando los recursos incluso naturales, medicinas naturales, cuando nada nos da resultado, Dios puede actuar en favor de nosotros de una forma personal y de una forma muy poderosa para hacer su voluntad en nosotros, que es que nosotros podamos recibir de parte de Él la sanidad, porque Dios nos ama, porque Dios es bueno y porque Dios quiere manifestarse a nuestras vidas, y en momentos como esos en donde nosotros los necesitamos, que a veces se nos pone la vida así chiquita, porque todos atravesamos en algún momento de nuestras vidas situaciones en nuestra salud donde muchas veces son muy complicadas, y bueno, ahí hay la oportunidad de que Dios pueda hacer algo más allá de lo natural. Y bueno, son muchas las personas que hemos podido comprobar que realmente por medio de la fe Dios nos ayuda muchísimo. Confiar nuestra salud a Dios es la mejor decisión que cualquier ser humano puede tomar, porque Él creó todas las cosas, porque Él nos creó a nosotros, y porque incluso Él es quien da la ciencia para desarrollar la medicina por medio de la sabiduría que da a las personas a las cuales le da los dones para que puedan poner a disposición de las personas necesitadas toda esa capacidad que Dios le da a través de la medicina, de lo que es la medicina. En la vida, todos nosotros podemos tener problemas de salud, todos, una, dos veces, tres veces, cada quien dependiendo de cómo le toca, ¿no? A veces es un familiar de nosotros, un ser querido que tiene un problema de salud, y hacemos todo lo posible para que podamos encontrar la sanidad, y a veces no es fácil el proceso que hay que atravesar, pero es muy importante buscar ese conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, porque en esos momentos difíciles, cuando nada nos puede ayudar, cuando en ninguna parte podemos encontrar solución, Dios está ahí. Ahora, solamente Dios, cuando se ofrece a nosotros como médico, como nuestro sanador, solamente Él puede hacer el milagro en nosotros. Quiere decir que nuestra salud, cada vez que tengamos una enfermedad, por medio de la fe y nuestra oración, Él va a hacer un milagro en nosotros. Claro que no. Dios tiene sus formas de actuar en favor de nosotros. Si es la voluntad de Dios, cuando no hemos conseguido posibilidades por otros medios naturales para poder obtener nuestra salud, y repito, está dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, que seamos sanados directamente por Él a través de un milagro divino, Dios lo puede hacer. ¿Dios nos va a hacer milagros en todas nuestras enfermedades? No, Él no actúa así. Siempre que nosotros oremos por un enfermo, ¿el enfermo va a ser sanado? No, Dios no actúa así. Cada vez que los médicos, digamos, los médicos como los médicos tienen la ciencia que la da Dios, y los médicos son personas capacitadas porque tienen dones y sabiduría que viene de parte de Dios para atender a los enfermos van a ser sanados siempre que vayan al médico. No, Dios no actúa así. En algunas oportunidades Dios lo va a hacer Él directamente, para Él glorificar su nombre y para Él mostrarnos a nosotros que cuando ya no hay forma de que nosotros podamos obtener lo que nosotros necesitamos, nuestra sanidad, Él está ahí, y que Dios es fiel, y que las promesas de Dios están ahí en la Biblia, y Él las cumple todas, no falla ninguna. Pero también hay que dejar muy claro que Dios sí utiliza a las personas para sanar. La ciencia y la sabiduría que tienen las personas que trabajan en la medicina, los médicos, esos dones vienen de parte de Dios, ese talento, esa vocación viene de parte de Dios, porque Dios lo pone a disposición de la necesidad del ser humano.
porque Dios sabe que el ser humano necesita ser atendido en su salud, porque Dios sabe que en esta vida todos enfrentamos problemas de salud, donde no siempre Él va a sanar a las personas. Entonces, la medicina está a nuestra disposición. Pero ¿qué debemos aprender nosotros de parte de Dios al respecto? Lo que Dios nos dice a nosotros es que confiemos nuestra salud en Él antes de confiar nuestra salud en los hombres. Hay una referencia importantísima en la Biblia. Una historia de un rey de muy buena relación con Dios, de muy buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Un rey de muy buenas obras, de muchísima fe, realmente una persona que siempre confió en Dios y Dios siempre le honró en todo momento. Como rey, Dios siempre le ayudó en todas las batallas. Como rey, por su actitud delante de Dios y por su fe en Dios, permitió que su pueblo viviera en paz, tuviera paz, porque Dios le daba paz a ese pueblo por medio de la fe que tenía ese rey. Este rey, después de estar más de 30 años reinando, en una oportunidad, bueno, sucedió, el ser humano tiene sus debilidades, a veces pasan cosas que tomamos decisiones y no son las mejores. Él en una oportunidad, después de tantas victorias que Dios le dio, él siempre buscó a Dios de primero y Dios le honró siempre, pero en esa oportunidad el rey de Israel estaba sitiando la ciudad de la cual él era rey, que era Judá, y en vez de buscar a Dios como lo hizo siempre, él tenía un amigo que era el rey de Siria, y él le pidió ayuda al rey de Siria para que el rey de Siria viniera con sus ejércitos para atacar al rey de Israel, pero él no puso esa batalla en manos de Dios, y resulta que fue derrotado por causa de haber buscado al hombre y no a Dios. Después de que el rey tiene esta caída, porque es una caída en su fe, más nunca fue el mismo. Él se enfrió, su fe decayó y en un momento determinado sufre una enfermedad. Eso está reflejado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Y en esta enfermedad, que es una enfermedad que él tuvo en los pies, en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Buscó a los médicos y nunca se acordó de buscar a Dios. Y por causa de buscar a los médicos, él murió. Él podía haber vivido más. No era el tiempo de él para morir si él hubiese confiado su salud primeramente a Dios. El problema no era que él había buscado a los médicos. El problema era que él había buscado primero a los médicos y no buscó a Dios. Y eso es una enseñanza muy grande para nosotros. Nosotros, en medio de todas las situaciones que vivimos en nuestra salud, o que puede vivir un familiar, un ser querido, que nosotros lo que queremos es ayudarlo a que salga de esa situación, lo primero que debemos buscar es a Dios. Esa es la enseñanza, ese es el deseo de Dios, y Dios quiere que sea así para Él poder ayudarnos, para que nosotros en medio del proceso nos vaya mejor, podamos tener los mejores resultados, podamos tener la mejor atención de parte de los médicos, podamos, si vamos a atravesar una cirugía, bueno, es que hay demostraciones que por medio de la fe, cuando las personas tienen fe, realmente cosas sobrenaturales suceden, y muchas veces los mismos médicos lo reconocen cuando hay las operaciones. La forma en que se opera una persona que simplemente se pone en manos del médico, a la persona que se pone en manos de los médicos porque ha confiado su salud a Dios y Dios le ha guiado a estos médicos para ser atendido. Los resultados son muy diferentes. Todo el proceso es muy diferente. El proceso de evaluar las condiciones de la enfermedad, el proceso si es necesaria operación, el proceso de los tratamientos, los resultados que se obtienen con las medicinas. Es como que el que no conoce a Dios, el que no busca a Dios, y el que sí tiene la fe en Dios, la medicina es la misma, pero resulta que el que tiene fe, es como que la medicina, que es la misma medicina, Dios pusiera algo especial en esa medicina y los resultados son, pues, simplemente sorprendentes.
son resultados que muchas veces no son ni siquiera naturales, y a veces se llega a momentos donde quizás la ciencia misma, los mismos médicos dijeron no hay más posibilidades de sanar a esta persona, tiene que tomar tratamiento de por vida, y sin embargo Dios puede hacer el milagro todavía ahí y hacer con que los tratamientos y Él mismo, actuando directamente Él, la persona pueda obtener una sanidad integral. Otra cosa, no todas las enfermedades Dios nos va a sanar, pero en todas las enfermedades Dios nos va a ayudar. Yo hablé de 3 casos personales. Vuelvo y repito como lo dije en el primer video. Conozco gente de fe muchísima. Tengo muchos años sirviendo a Dios y viendo el milagro de Dios a través de la oración y de la fe de las personas. Muchísimo. Esto que yo compartí de mi testimonio, hay personas que han tenido muchísimos testimonios, tienen muchísimos testimonios, muchas sanidades poderosas y sobrenaturales de parte de Dios, muchas. Pero igual que yo daba ese testimonio, yo te puedo dar el testimonio de que una de las patologías que yo he tenido en mi vida, una de las condiciones de salud, es la diabetes, que se me descubre en el año 2006, y hasta hoy yo tomo tratamiento y no sé, o sea, el tratamiento según los médicos es de por vida, pero yo no tengo problemas con tomar un tratamiento de por vida. Realmente yo tengo la diabetes porque en los exámenes médicos me sale que está la diabetes, pero no me afecta a vivir, vivo tranquilo. Si soy responsable, tengo que comer de forma diferente, como de forma diferente. Tengo que tomar una vida de forma diferente, tengo que hacer ejercicio, lo que tenga que hacer lo hago, porque hay una condición de salud. Mientras yo esté aquí, yo sé que Dios me creó, pero que nos creó a todos nosotros, pero nosotros, claro, somos sanitos cuando nacemos y perfectos, pero en la medida que vamos entrando en edad, este cuerpo se va deteriorando. Entonces no pasa nada, aunque hay condiciones de salud dentro del deterioro que tenemos porque avanzamos en edad, pero ahí el Señor también nos ayuda. Yo puedo creer que Dios me puede sanar también la diabetes, como me sanó las patologías de las cuales hablé en el primer video. Creo que me las puede arrancar de raíz, pero no tengo ningún problema si tengo que vivir con ella, porque Dios me ayuda, porque me siento bien, no me quita la paz, no me roba la paz, no me estorba para nada. Estoy seguro que si en algo me estorbara, o a lo mejor en aquello que me pudiera estorbar, Dios está actuando ahí. Si algo me estorbara, Dios actuaría ahí. Y si Dios quiere glorificarse hoy, porque puede ser otro testimonio, y todos estos testimonios de los milagros de Dios son muy útiles para poder evangelizar y dar testimonio de que realmente Dios sí existe y es poderoso y es fiel y cumple todas sus promesas. Si Dios lo quisiera hacer, Dios podría hacerlo. Bienvenida sea la voluntad de Dios en mi vida. Hay que vivir agradecidos a Dios por lo bueno y por lo malo. Hay momentos que hay situaciones que no son muy agradables y unas que son muy agradables. Bueno, aquí estamos felices y aquí también tenemos que estar felices porque Dios está siempre con nosotros. Si nosotros tenemos fe y nuestra vida está confiada en Dios, si hemos entregado nuestras vidas y nuestras vidas están en las manos del Señor, estamos seguros, podemos vivir confiados. Bien, entonces Dios sí usa la ciencia y Dios usa a los médicos. Es decir, Dios usa a personas que están vivas para sanar a personas enfermas. Otra forma en que Dios usa a las personas vivas para sanar a los enfermos es por medio de la fe de personas, por medio de la fe de su iglesia. Nosotros podemos ver en la Biblia un testimonio interesante que nos confirma esto, que es la sanidad del rey Ezequías. El rey Ezequías se enfermó, tuvo una enfermedad que era de muerte, dice la Biblia. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 20, en los versículos del 1 al 7. Él se enferma y él se humilla delante de Dios y clama a Dios con muchísima fe para que Dios le sanara. Y Dios vio que el rey se humilló realmente delante de él de todo corazón, y Dios le dijo al rey Ezequías que lo iba a sanar. Ahora, la forma en que Dios sanó al rey Ezequías fue que le dio instrucciones al profeta Isaías para que preparara una masa de higos, o sea, como un remedio natural, revelación de Dios, y que lo pusiera en las llagas del rey Ezequías, y el rey Ezequías
fue sanado. Dios cumplió su promesa, pero Dios puso sus manos directamente. No, Dios ordenó, dio instrucciones a Isaías, mira, haz esto así y el rey va a ser sanado. Y así fue. Dios usó a una persona viva, a la fe de una persona, como era el profeta Isaías, para sanar a una persona enferma, al rey Ezequías. También nosotros podemos ver más referencias de cómo Dios puede usar la fe de personas para sanar. Nosotros podemos leer en Mateo 28:20 lo siguiente. Jesús estaba ahí reunido con los apóstoles y con sus discípulos y él les decía, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús sabía que sus apóstoles y sus discípulos iban a morir antes de que llegara el fin del mundo. Pero Él les dijo que estaría con ellos hasta el fin del mundo, porque ellos en ese momento representaban la iglesia, su iglesia, la cual dejará de ser cuando Jesucristo venga nuevamente a la tierra y Él la rescate y se la lleve con Él conforme a las promesas que están en la palabra, en la Biblia, conforme a las promesas que Él les habló a todos y cada uno de sus discípulos. O sea que Jesús sigue estando con nosotros para obrar con nosotros de la misma manera que lo hizo con sus apóstoles y con sus discípulos cuando Él estuvo con ellos, pero que también lo hizo después que Él murió y resucitó. Porque Él constituye su iglesia el día del Pentecostés, después de que Él resucite, le envía su Espíritu Santo, y ahí en el Pentecostés sus apóstoles y sus discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ese momento Dios comenzó a hacer señales y prodigios impresionantes a través de la fe de cada uno de ellos. Podemos ver que eran muchas las personas sanadas, sanaban ciegos, sanaban paralíticos, sanaban a muchísimas personas, pero hay testimonios, o sea, el respaldo de Dios era tan grande con respecto a las personas de fe, a los que le servían, que por lo menos podemos ver en Hechos 5:15 que la sombra de Pedro, por donde pasaba, si habían enfermos, los enfermos eran sanados. De hecho, llevaban a los enfermos por los lugares que sabían que Pedro iba a pasar para que cuando pasara la sombra de Pedro los enfermos fueran sanados. La ropa, los delantales, los paños de Pablo los enviaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Eso está escrito en Hechos 19, 11, 12. Y esa misma autoridad que Dios les dio a sus apóstoles y a sus discípulos no solamente era para ellos. Hay personas que piensan que Dios estuvo con ellos y con la iglesia primitiva y se hicieron todos esos milagros y fueron llenos del Espíritu Santo y hasta ahí. No, no es así. La promesa la tenemos nosotros en Hechos capítulo 2, versículo 38-39, que dice así: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Pero solo para ellos. No, ahí sigue diciendo, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, Dios hoy sigue llamando a las personas para que las personas se arrepientan, para poder darle salvación a las personas. Por eso está instituida la iglesia del Señor hasta hoy y estará hasta el fin de los tiempos por voluntad de Dios, porque Dios le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Cosas como esta, muchas cosas como estas que estamos hablando, para muchas personas es locura. Para unos Dios no existe. Y si no existe, ¿cómo va a curar Él? Y si no existe, ¿cómo va a usar personas para curar? Y si existe, bueno, está la medicina y etcétera, pero como Dios que existe va a curar a personas enfermas. Hay personas que para ellos esto no es posible, esto es una locura. Eso es así, pero a Dios le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. La salvación es para las personas que creen. Por eso Dios hace la obra de una forma o de otra, como Él quiere, Él directamente, o usando a las personas de fe, o usando a los médicos, o como Él quiera,
para Él dar testimonio de que sí existe y de que Él está a favor de nosotros y pendiente de nuestras necesidades, y que nunca Dios nos va a dejar ni nos va a abandonar, nunca jamás. Está pendiente hasta el más mínimo detalle de todo lo que nosotros necesitamos, que se duele con nosotros en nuestro dolor, que se siente en nuestras aflicciones y está para ayudarnos y para glorificarse ayudándonos, para que nosotros también podamos conocerle en esos momentos tal cual es, como Él es, y poder vivir una vida diferente, mejor, una vida en mejores condiciones a cualquier persona que no conoce a Dios o que no quiere vivir conforme a Dios o que es rebelde a Dios. Entonces la promesa es para todos. Si Dios te llamó, la promesa es para ti. Tengo 20 años sirviendo a Dios y yo tengo 20 años viendo, pero cosas milagrosas en muchísimas y muchísimas personas de fe. No necesariamente que Dios los tocó, yo vi cuando Dios los tocó, no, personas que Dios ha obrado directamente Él en su salud, pero personas que por medio de la fe han orado y han ido a los médicos y han tenido operaciones y todos se han quedado sorprendidos con la recuperación, con los resultados postoperatorios, hasta el punto de tener diagnósticos contrarios y sin embargo haber superado todo lo que se había dicho de que ellos no iban a poder tener una sanidad integral. Conozco muchísimos casos, muchos casos de muchos milagros, de muchas formas que Dios ha actuado también a través de la fe de personas. Son visibles, son comprobables. Cualquiera de nosotros se acerca a personas de fe. Todos hemos tenido problemas de salud en algún momento de la vida. Las personas de fe, todos dan testimonio de las cosas grandes. Es sorprendente escuchar a las personas cuando tienen fe dar ese testimonio de las cosas, cómo Dios les ayudó en su proceso, en su recuperación, en la de ellos personales, o cómo ayudó en la restauración de familiares o de algún amigo, de algún vecino, que se oró por el vecino y bueno, se obtuvieron resultados maravillosos. El milagro de Dios uno lo ve, solo hay que creer en Dios, creer en el Dios invisible, y creer en el Dios invisible te lleva a ver el milagro en el reino visible, el milagro sobrenatural de Dios. En conclusión, es muy importante que nosotros tomemos en consideración todas estas promesas de Dios. En la vida nosotros vamos a tener siempre algún problema de salud, si estamos vivos, siempre. Y hay problemas de salud que son sencillos, hay problemas de salud que son más complicados, que requieren de importante atención y causan daños molestos, pero hay problemas de salud que son muy graves, donde realmente necesitamos estar en manos de Dios y confiar en Dios, porque hay momentos donde solamente Él es nuestra única alternativa. Use a quien use lo que use, Dios pasa a ser nuestra única y mejor alternativa. Muy importante considerar eso. Cada vez que estemos enfermos, cada vez que tengamos que ir a un médico, bueno, vamos a pedirle primero a Dios y luego vamos al médico. Sí, vimos el testimonio del rey Asa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mira lo que le pasó a él. No es que nosotros vamos a ir a un médico y no le consultamos a Dios y nos vamos a morir. No necesariamente, pero no vamos a tener los mejores resultados si nosotros vamos confiando en el hombre, en lo natural, en la medicina, en la ciencia, sin confiar en Dios, sin buscar primeramente a Dios. O sea, los resultados son muy diferentes y nosotros escogemos si creemos, si entregamos en manos de Dios nuestra salud, ¿ok? Si nosotros entregamos nuestra salud en manos de Dios, y bueno, eso es una decisión personal. Yo debo entregar en manos de Dios mi salud, mi vida y la de mis familiares. Dios mismo dice en su palabra que es bendito el hombre que confía en Dios, pero es maldito el hombre que confía en el hombre. ¿A qué se refería el profeta Jeremías cuando habló acerca de esto? En que nosotros no podemos confiar en los hombres, por lo menos nuestra salud, porque entonces vamos a ser malditos. No.
que pasa es que si nosotros confiamos en el hombre, ¿verdad?, sin confiar en Dios, precisamente no vamos a tener los mejores resultados. Incluso fuimos para determinada patología y resulta que nos mandaron un tratamiento que a lo mejor ni nos sanó bien esa patología y nos dejó como consecuencia algo peor. Hay casos donde hay personas que se han ido a operar y le han operado donde no es. Una cantidad de cosas que suceden que no sale bien si tú te vas directamente a la persona en vez de confiar a Dios. ¿Pasa en todos los médicos que se equivocan de esta manera? No, pero hay médicos de médicos. Ahora, los médicos, los mejores, los más responsables, los que tienen más temor de Dios, aún pueden fallar en su condición humana, pueden fallar. Los resultados son óptimos cuando nosotros buscamos al médico, al mejor o al que Dios nos pone en nuestros caminos, cuando nosotros confiamos en Dios. Primero Dios y después los médicos. ¿Puedo ponerme en manos de los médicos? Sí. ¿Puedo confiar mi salud a los médicos? Claro, son instrumentos de Dios, pero primero tengo que poner mi salud en las manos de Dios. Si yo primero puse mi salud en las manos de Dios, puedo ir confiadamente al médico y poner mi vida en las manos del médico. Yo sé que tanto en el diagnóstico como en toda la atención que el médico me va a dar, el Señor va a estar obrando en el médico a favor de mi salud, del mejor diagnóstico, que si tengo que operarme no me queda ninguna duda de que el Señor mismo está ahí como mi médico. No lo veo, pero es mi médico, es el médico principal y es el que dirige a todo el equipo de médicos humanos que a mí me está atendiendo. La fe me dice que es así y los resultados de la fe me dicen que es así en mi vida y en la vida de tantas personas que conozco, porque yo conozco tantas personas que han confiado su salud a Dios y los resultados son sencillamente extraordinarios y sorprendentes. A veces muy difíciles de creer, pero son resultados. Entonces no hay nada que decir, hay que callar. Sucedió y será sobrenatural, pero sucedió. Porque Dios obró y Dios puso su mano en esa situación, de la necesidad que tuvo esa persona en el momento de su enfermedad, de su tratamiento. Yo puedo decir que he visto muchos milagros de parte de Dios utilizando los médicos en favor de personas que conozco que están dentro de la iglesia. Durante los años que sirvo al Señor he podido ver, pero hay uno que yo quiero compartir que es personal, que es interesante porque en una oportunidad también estaba orando y en ese momento yo tenía problemas de vista, tenía miopía, astigmatismo, tenía presbicia, tenía catarata. Y de verdad que estaba bastante afectado en la vista, me afectaba muchísimo. Pero estaba orando y yo sentí como en ocasiones anteriores donde Dios había actuado de forma sobrenatural y directa cuando los médicos y la medicina dijeron hasta aquí, tal como lo conté en el primer video. Pero en esta ocasión era que me iba a sanar la vista. Y para mí ese día que estaba orando fue maravilloso porque sentí esa presencia de Dios y sabía que Dios estaba ahí. Y nada, bueno, yo me quedé, por supuesto, a pesar de todo lo que ya Dios había hecho, todo emocionado porque cuando uno tiene un encuentro con Dios de esa naturaleza, te emocionas todo y te llenas de fe y esperanza y fortaleza para seguir adelante y estás a la expectativa luego de lo que Dios va a hacer. Y entonces, bueno, no, pero en mi condición humana yo dije, bueno, o sea, ¿cómo me va a sanar la vista? Oye, no sé, porque hay tantos testimonios de personas ciegas que sanó Jesús en su ministerio aquí en la tierra, luego los apóstoles y los discípulos, y hasta hoy hay testimonios de personas incluso que han tenido problemas de vista, personas sordas que recuperan audición a través de la oración y todo esto. Y dije, oye, ¿será que Dios me va a poner las manos en los ojos Él mismo? ¿Cómo va a ser ese milagro? Porque para mí lo que yo sentía era que Él mismo iba a hacer el milagro. Pero bueno, en mi condición humana, debo ser sincero, se me olvidó, pasó tiempo y se me olvidó. Y en el año 2015 yo decidí operar. Lo primero que hago, por mi fe en Dios, poner en las manos del Señor la operación. Y bueno, lo que pasa es que yo me operé la vista.
Y después que yo me opero la vista, que me ponen lentes intraoculares, me operan con láser, me hicieron 2 operaciones para recuperarme de todo. Yo me acuerdo de que Dios iba a hacer el milagro. Yo digo, Dios mío, ¿qué hice? O sea, me habías dicho que me ibas a hacer el milagro y yo me operé. Me he operado. Sucedió que los médicos me habían dicho que en el caso, o sea, por la condición en que estaba mi vista y la operación que me iban a hacer, me hablaron una serie de consecuencias y secuelas que quedan en la mayoría de las personas. Incluso estoy hablando de más del 90% de las personas. Fue lo que me dijeron los médicos. Problemas con el reflejo del sol, problemas para poder manejar, problemas cuando todo está muy oscuro para poder ver. Ciertas complicaciones que me hablaron que son normales después de la operación. Y bueno, resulta que yo hoy, después de 5 años de operado, la verdad que mi operación es como que hubiese sido un auténtico milagro de Dios. Para mí es el milagro que Dios me prometió. Lo que pasa que yo pensaba que Dios me lo iba a hacer así con sus propias manos, pero Dios lo hizo a través de los médicos. O sea, Dios usó a personas vivas para sanar mi vista que estaba enferma. Dios hizo eso y doy el testimonio para glorificar a Dios, porque yo sí, de verdad me sentí un poco como contrariado, porque como que hubiese dudado en la fe, puesto que Dios me había prometido aquel día orando que me iba a sanar y bueno, todo sucedió de esta manera. Pero Dios me demuestra una vez más cómo Él cuida de mí, cómo Él cumple todo lo que promete y cómo Él está siempre ahí, cómo Él me puso en las manos de los mejores especialistas, donde los tratamientos dieron los mejores resultados, donde mi vista está perfecta, gracias a Dios. Entonces, bueno, aprovecho para glorificarlo. Y de todo esto quiero decir que son tantos los testimonios de esta naturaleza en el mundo y en nosotros las personas que servimos al Señor, que lo podemos ver constantemente, que la promesa es para todos. Si a lo mejor si yo estoy grabando este video para que tú lo escuches, para que tú lo veas y a lo mejor estás escuchando cosas que hasta ahora no has conocido, la promesa es para ti. La promesa de sanidad de Dios es para ti. Tu milagro está en las manos del Señor. Confía en Dios, pon tu vida en las manos del Señor, porque Dios quiere hacer en ti cosas grandes y maravillosas, cosas que van mucho más allá de lo que tú puedas entender, imaginar y esperar, mucho más allá de tus sueños. Va el Señor contigo. Ten fe, confía en Jesús. Confía en Jesús, la promesa también es para ti. Video número 2. Dios sí usa a los vivos para sanar a los enfermos. Dios puede hacerlo Él directamente, o Dios puede usar a personas vivas para sanar a enfermos. En el video número 3 voy a estar hablando de si Dios utiliza a los muertos para sanar a los enfermos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que es el mensaje de Dios para nosotros, para su iglesia, para la humanidad, con respecto a este tema. Nos vemos en el video número 3.